Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, reconociendo y proclamando que solo tú eres Dios, grande, poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y si estamos aquí es por ti, es para adorarte, para bendecirte, para darte gloria y honra, Señor. Y también, Señor, para escuchar, Señor, aquello que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor. Padre, entrego tu palabra en tus manos, Señor, y pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable, el que nos ministre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y traiga la revelación de lo alto, Señor. Señor, esa palabra viva y eficaz, Señor, Señor, que corte, que parta nuestra alma, Señor, Señor, y produzca la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Y que esa palabra pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estaba orando y pidiendo al Señor qué palabra, ¿no?, traer en esta mañana y nosotros hablamos con muchas personas. No solamente con hermanos cristianos, sino con mucha gente que están fuera. Ustedes saben que también vamos a la prisión, hablamos con mucha gente allí. Y hay una cosa en común en cada persona que son las pruebas, ¿no?, que son las dificultades que cada uno pasa. Entonces, estaba mirando eso con el Señor, ¿no? Nadie está libre de las pruebas y nadie está libre de las aflicciones. Todos pasamos, todos estamos pasando, cada uno de una manera diferente, pero para cada uno su prueba y su dificultad es grande, ¿no? Lo vemos grande, lo vemos como un gigante. Y especialmente cuando dejamos de mirar al Señor, entonces se nos vuelve muy, muy poderoso, ¿no? Pero sin embargo, allí está el Señor para ayudarnos y para hablarnos, fortalecernos y hacernos ver que esas dificultades no son malos. Las dificultades no son malas, al contrario, es algo muy bueno para nuestras vidas. Aunque en el momento que la estemos pasando no lo veamos de esa manera, pero luego el Señor nos va mostrando que eso que el Señor ha permitido en nosotros, eso que el Señor ha permitido que pasemos, que suframos, el Señor ha usado para hacer algo bueno en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hablando con muchas personas y especialmente la queja es el sufrimiento que viene a través de otras personas, ¿no? Cuando otras personas nos traen los problemas, nos ponen difíciles las cosas, ¿no? Entonces, estaba mirando con el Señor la vida de un hombre llamado José. Todos conocemos la historia de José. Todos conocemos la historia de él. Todos conocemos los sufrimientos, los padecimientos que él pasó, aparentemente injusta, ¿no? Pero sin embargo, es verdad que humanamente mirando eran injustos y delante de Dios también, ¿no? Pero detrás de todos esos sufrimientos que José sufrió, padeció, luchó, por así decirlo, ¿no?, había un propósito. Entonces es eso lo que me gustaría compartir en esta mañana, de ver que las pruebas, los sufrimientos, las aflicciones tienen un propósito. Amén. Tienen un propósito. Aunque no lo podamos ver, tienen un propósito. Y un propósito no solamente aquí en la tierra, sino un propósito eterno. Porque las cosas de Dios son eternas. Y los propósitos de Dios son eternos. Entonces nosotros necesitamos comprender esto. Entonces, si nosotros podemos leer en Génesis 45, capítulo 45, no lo vamos a leer todo. Yo creo que todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Que fue vendido por sus hermanos
por celos, José, un niño, tendría 17 años, prácticamente un niño, inmaduro, imprudente, pero ya en ese entonces Dios les hablaba, le mostraba en visiones los propósitos que Dios tenía para su vida, pero él no lo entendió, no lo comprendió. Entonces, en su inmadurez y en su imprudencia, pues enfadó a sus hermanos. ¿Y qué hicieron los hermanos? Pues lo vendieron. Y de ahí comenzó el sufrimiento de José, los padecimientos de José, ¿no? Vemos a José primeramente en casa de Potifar, general de ejército de Faraón. Dice, y en todo momento la escritura dice que Dios le dio gracia a José ante los ojos de las personas. José se llevaba bien con todos. Le dio gracia ante los ojos de Potifar. Pero ¿qué pasaba? A lo mejor José se acomodó, ¿no? Se sentía cómodo. Él era el que mandaba en la casa de Potifar, él era el que hacía y deshacía todas las cosas. Entonces, como todo ser humano, es muy fácil que nos acomodemos. Cuando estamos en un lugar y estamos haciendo algo, nos acomodamos, nos sentimos cómodos y nos quedamos allí. Pero José no podía quedarse allí. José tenía que seguir, tenía que avanzar para poder alcanzar los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Primeramente, sus hermanos, ¿no? Imagínense, ¿cómo quedaría el corazón de José después de que sus hermanos lo vendieran? Él sabía que sus hermanos no le querían, pero lo que hicieron con él, primeramente pensaron matarlo, ¿no? Pero luego, pues decidieron venderlo. La mano de Dios siempre estuvo sobre la vida de José, porque yo creo que si Dios no hubiera intervenido allí, sus hermanos lo hubieran matado, porque era grande la envidia que en ellos había, los celos que en ellos había. Entonces, pero Dios no permitió eso, porque Dios tenía un plan para José. Dios tenía un propósito grande para la vida de José. Y Dios llegaría a ese plan. Dios llegaría de una u otra manera. Dios encauzaría todos esos problemas para llegar a donde Dios quería llegar con él, ¿verdad? Entonces, pero miremos el corazón de José. A lo mejor un niño, 17 años, no entendía. Iría con el corazón destrozado, ¿no? Pero fue. Luego, el suceso con la esposa de Potifar, injustamente, él ya lo acusa porque él no quiso caer en su trampa, en su pecado. ¿Por qué? Porque José siempre se mantuvo firme en ese temor a Dios. Ni siquiera era pecar contra Potifar, sino era pecar contra Dios. Y él se mantuvo firme en esa fe, en esa convicción que él tenía de Dios, ¿no? De su fe en Dios, pero él se mantuvo firme allí. De allí lo llevaron a la cárcel y seguimos viendo la mano de Dios sobre la vida de José aún en la cárcel. Sufrió muchísimo porque las cárceles de entonces no son las cárceles como de aquí de España, que la gente tiene lo que necesita, ¿no? Las cárceles de entonces eran terribles. Pero José estuvo allí y se mantuvo firme en ese temor y en esa fe en Dios. Y el Señor siguió encauzando, pero tampoco podía quedarse allí. ¿Por qué? Porque José tenía que avanzar. José tenía una meta donde llegar, una meta donde Dios tenía que llevarle. Primero sus hermanos, luego la esposa de Potifar, luego aquí vienen el copero y el panadero. Le revelan tienen sueño, José les revela el sueño y el copero volvió, pero se olvidó de José. Otra vez, otro golpe para el corazón de José, ¿no? Ese copero era la esperanza para que él pudiera salir de la cárcel. Pero sin embargo, él se olvidó. Pasaron 2 años
hasta que el faraón tuvo ese sueño y el copero se acordó de José. Entonces el Señor los saca, porque tenemos que tener presente esto, es todo el Señor, porque el Señor tiene el control absoluto de todo. No es que el Señor hace, no es que el Señor nos prueba, no es que el Señor es el que nos hace sufrir. No, el Señor permite. Porque la palabra dice que el Señor no prueba a nadie. Pero el Señor permite situaciones en nuestra vida para llegar a los propósitos al cual nosotros tenemos que llegar. Hay una meta en nuestra vida. Hay un plan de Dios perfecto para cada uno de nosotros. Pero Dios tiene que llegar hasta el final a ese plan. Pero nosotros tenemos que entender una cosa, que las personas que Dios va a usar siempre son las personas cercanas, porque son las personas que tienen poder para hacernos daño. Porque una persona extraña de la calle no puede hacerme daño. No puede hacerme daño, no tiene poder para hacerme daño. Pero una persona que yo amo, una persona cercana a mí, es la que tiene poder para dañarme. Pero Dios permite todo eso, no es que produce, permite todo eso. ¿Para qué? Para poder llegar a lo que Él quiere hacer de nosotros. Entonces, podemos leer en el capítulo 45, versículo del 5 al 8. Y dice la palabra de Dios. Este es aquí José hablando. Y ya cuando él llegó a ser segundo en el reino de Egipto, después de Faraón, el más poderoso era José. ¿Verdad? Y ya él, aquí, después que ya su familia vino, sus hermanos vinieron, ya le reconocieron, le pidieron perdón, todo eso, ¿no? Entonces, dice, ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y es interesante mirar esta palabra. Dice, no fueron sus hermanos realmente. Dios permitió que sus hermanos tuvieran esa mala actitud, esa maldad con él, pero había un propósito. Y José tenía que llegar a Egipto y tenía que llegar al reino de Egipto y tenía que llegar al trono de Egipto. Y es interesante en el 8 que dice que Dios me ha puesto por padre de Faraón. Y es interesante esta palabra. Fíjense la gracia que Dios le dio a José delante de Faraón, que José era el consejero de Faraón. El Faraón iba a José para cualquier situación. Porque si nosotros miramos aquí la traducción del hebreo, realmente es eso, es consejero. Dice como maestro. Y cualquier dificultad que el faraón tenía, iba a José, le tenía por padre, le tenía como alguien grande, alguien sabio en donde él podía confiar. Y el faraón puso toda su confianza en José. ¿Pero qué le costó a José eso? ¿Llegó de la noche a la mañana? No. Mucho sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
José tenía que ser, ¿qué cosa? Pulido, tenía que ser preparado, tenía que ser capacitado para poder llegar al trono de Faraón y poder hacer y poder cumplir ese propósito. Porque imagínense que José no hubiera sido probado y capacitado. ¿Hubiera podido cumplir ese propósito? Porque eso era una gran responsabilidad. Porque no era solamente el reino de Egipto, sino que eran muchos pueblos que venían a él. Y eran muchas personas que estaban dependiendo de él para no morir de hambre. Y si José no hubiera pasado todo ese proceso, él no hubiera podido cumplir ese propósito y no hubiera podido estar delante, al mando del reino de Egipto. Porque no solamente era un pueblo de Egipto, era todo un reino. Porque Egipto conquistaba reinos. Imagínense la cantidad de pueblos que en ese entonces estaba bajo el gobierno, bajo el dominio de Egipto. Aparte de los egipcios, que eran muchísimos, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender eso. Estamos hablando este es el mes de la familia y se está tocando mucho el tema del mes de la familia, ¿no? Pero a veces en la familia es donde más dificultad hay y en la familia es donde más prueba hay. En las familias donde más difícil nos ponen las cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener la actitud de José, porque si nosotros leemos la Escritura, ¿ustedes ven que José se ha quejado? No hay queja de José. ¿Por qué? Porque cuando él llegó allí, él comprendió que él tenía que pasar todo ese proceso. Tenía que pulir su carácter, tenía que ser transformado, porque cuando José llegó al trono de Egipto, por así decirlo, porque era segundo después de Faraón, ¿no? Cuando llegó al reino de Egipto, no era el mismo José que fue vendido 13 años antes. Porque ese es el tiempo que pasó el proceso de su vida, 13 años. Desde que fue vendido hasta que llegó a ser segundo en el mando, pasaron 13 años, pero 13 años difíciles, 13 años de prueba, 13 años que Dios trató con su carácter, trató con su vida, 13 años que fue preparado y capacitado para cumplir ese gran propósito. Entonces, también nosotros tenemos que mirar nuestra vida. No miremos a las personas que nos hacen daño como enemigos y no nos enfademos contra ellos, sino que demos gracias a Dios por ello y busquemos en el Señor entender y comprender cuál es la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida a través de esa situación o de esas circunstancias que estamos viviendo. Esa es la mejor oración que nosotros podemos hacer. Y Dios es un Padre amoroso. Y Dios responde nuestras oraciones. Y cuando nosotros vamos a Él, Él nos habla, Él nos responde y Él nos da la respuesta que necesitamos. ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde Dios me tiene que llevar? ¿Dónde? ¿Cuál es la meta donde yo tengo que llegar con el Señor? Pero eso no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que ser procesados. ¿Verdad? Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, pero el corazón del hombre con el hombre. ¿Cómo somos limados? En nuestra relación con los demás. Esa es la manera. El cincel que Dios usa es la persona que está al lado nuestro, es el que está cerca nuestro. Todos somos cinceles, pero continuamente estamos rozando. ¿Estamos siendo qué? Pulidos.
pulidos. Pero nosotros no vemos a la otra persona como el cincel que Dios está usando. Lo vemos como enemigo. Llámese esposo, esposa, padres, hermanos, inclusive hermanos de la iglesia. Pero son cinceles que Dios usa ¿para qué? Para darnos forma, para darnos el carácter de Cristo. Necesitamos tener el carácter de Cristo. Pero no es que Dios baja y con una varita mágica nos da. No, eso es un proceso. El alfarero, ¿qué dice la palabra? Que Dios tiene que romper varias veces. No una vez, ni dos veces. Muchas veces tiene que volver a rompernos para volver a darnos forma, para hacernos como Él quiere. No miremos a las personas, ni nos enfademos con ellos, con las personas que realmente nos están chinchando, ¿no? Demos gracias a Dios por ello. Y cuanto más nosotros comprendemos y entendemos eso, más vamos a dejar que Dios haga la obra que tenga que hacer en nuestras vidas. ¿Verdad? Más rápido. Porque que el proceso de Dios sea rápido o sea lento en nuestra vida depende de nosotros. No depende depende de cuán dispuesta y abierta estoy a Dios y cuánto yo le dejo al Espíritu Santo trabajar en mi vida. Esto es así. Y vendrán. Y cuando yo no paso la prueba, volveré a pasar por la misma prueba una y otra vez hasta que yo apruebe. Y Dios va a usar a la misma persona. Y a lo mejor trae otra persona. Pero tengo que aprobar. Dice que tenemos que ser obreros aprobados. Porque si no somos obreros aprobados, si no somos actos, ¿cómo Dios va a confiar su obra en nosotros? ¿Cómo Dios va a poner su obra en nosotros? ¿Podemos hacerlo bien? No lo podemos hacer bien. ¿Saben qué es lo que sucede? Cuando una persona no es apta para hacer algo, hace mucho daño. Hace mucho daño y hacemos mucho daño cuando hacemos las cosas sin tener la capacidad, sin haber pasado por ese proceso de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser aprobados. Y cuando somos aprobados, entonces seremos vasos poderosos en las manos de Dios y que Dios puede usar. Y Dios puede confiar su obra en nosotros. ¿Verdad? Entonces, en Santiago 1, capítulo 1, del 2 al 4, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es interesante esta palabra. Dice, para que su obra sea completa, para que seáis perfectos y cabales. Eso quiere decir, traducción, estemos preparados. Estemos preparados, no solamente físicamente, sino que aquí. Seamos cabales. Nosotros tengamos la certeza de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios nos está pidiendo a nosotros hacer. Y cuando Dios nos encomienda una obra, nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Y lo hacemos a conciencia, pero también lo hacemos con el temor de Dios. Porque toda obra de Dios es muy delicada, y especialmente cuando se trata de personas, es un trabajo muy delicado. Porque si yo no estoy preparada
Si yo no estoy apta, voy a hacer mucho daño a esa persona. Y lo que, en vez de llevar a esa persona a Cristo, en vez de ayudar a esa persona a levantarse, lo que voy a hacer es hundir su vida. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, cada prueba que pasamos, cada situación difícil, sea problema, podemos llamarle como sea, pero es un propósito de Dios para que seamos formados, transformados, preparados, capacitados para la buena obra. Dice que somos llamados para hacer buenas obras. Pero tenemos que estar preparados para hacer esas buenas obras. O si no, lo que vamos a hacer es ¿qué cosa? Derribar todo eso y hacer daño a las personas, ¿verdad? Entonces, para que, dice, más la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Completos, preparados, es lo que nos está diciendo. Entonces, vemos la vida de José. Fueron 13 años de sufrimiento para la vida de José. Pero él llegó allí donde Dios tenía pensado llevarle. Llegó a cumplir ese propósito. Y saben que no era solamente salvar a todas esas personas, salvar solamente a los egipcios ni a todas las personas que iban a pedirle comida, sino que tenía que salvar al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba en el corazón de Dios y Dios tenía ese propósito con ese pueblo. Y Dios iba a llegar de una u otra manera a cumplir su propósito en el pueblo de Israel. Y ahí está Israel de pie. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia envió mucha gente, pagaron precios muy altos para que el pueblo de Israel esté de pie hoy, hasta que el Señor Jesucristo vuelva y también los redima a ellos. Pero es el propósito de Dios para cada uno. Entonces, pensemos, miremos, cuando estemos pasando por esas cosas, entonces, digamos, Señor, ayúdame a no enfadarme y ayúdame a no ver a las personas o la situación, la circunstancia, ayúdame a ver como una oportunidad de avanzar y de poder alcanzar aquello que tú tienes para mí, el propósito, ese plan que tú tienes desde antes de la fundación del mundo para mi vida. Porque nosotros estábamos en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo, antes que Él creara el mundo. Entonces, ya había un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito? Eso tenemos que cada uno buscar, ir al Señor. Pero hay un precio que pagar para poder llegar hasta allí, para poder alcanzar. ¿Por qué? Porque somos malos, somos pecadores y Dios tiene que limpiarnos, Dios tiene que transformarnos para que realmente podamos ser aptos, capaces, cabales para poder realmente cumplir ese propósito. Esta semana me ha tocado hablar con muchísima gente con respecto a esto. Y mucha gente que no entiende por qué pasan. Porque mucha gente dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué en vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué me enseña esto a mí? ¿Qué me enseña lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando? ¿Qué me enseña? ¿Dónde Dios quiere llevarme? ¿Qué es lo que Dios está cambiando o quiere cambiar en mi vida? ¿Para qué el Señor me está preparando? Llevemos esa pregunta al Señor y el Señor va a responder. Y las personas con quien me tocó, y fueron bastantes personas con quien hablé esta semana con respecto a eso, y les decía, y a todos les dije lo mismo. Lo que tú estás viviendo hoy es lo que Dios va a usar
el día de mañana va a usar tu vida para ayudar a otros a salir de allí. Porque si yo no estoy viviendo lo que, por ejemplo, Rafi está sufriendo una situación, un problema, y si yo no he pasado lo que Rafi está sufriendo, yo no voy a poder comprender a Rafi. Yo no voy a tener empatía con ella. Yo solamente voy a decir, ay, pobre Rafi, está pasando una prueba. Pero si yo he pasado la prueba que ella está pasando, entonces yo voy a saber lo que ella está sufriendo. Voy a saber lo que ella está sintiendo realmente en el corazón. Y si yo he pasado, porque fue el Señor que me ayudó a pasar y Dios me levantó y me sacó de allí, entonces yo voy a poder decir a Rafi, Rafi, el Señor es poderoso para sacarte de allí. Y te entiendo, te comprendo perfectamente porque yo he pasado por allí. Pero el Señor ha sido misericordioso y me ha sacado. Y Él tiene poder para hacer lo mismo contigo. Tenemos autoridad para poder hablar a la otra persona. Y Dios tiene poder para hacer la obra en la otra persona. ¿Ven? Es así como funciona el reino de Dios. Pero si yo no paso nada, yo no voy a tener empatía con la persona. No me va a importar. Le voy a decir, sí, voy a orar por ti. Pero realmente no voy a saber, sentir, no voy a saber lo que ella está pasando. Entonces, uno de los propósitos por el que el Señor permite que suframos es para que el día de mañana, cuando nosotros estemos preparados, tengamos el corazón para comprender a las personas y tengamos autoridad y poder en decirle a esa persona que Dios es poderoso para ayudarle y para sacarle de allí, y que Dios tiene un propósito y que Dios va a levantar su vida también para ayudar a otros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y abrir nuestro corazón a eso y no quejarnos, sino realmente decirle, Señor, ayúdame. Mucha gente dice, Señor, sácame de esta prueba. No oremos para que el Señor nos saque de la prueba. El Señor no dice en su palabra que Él nos va a sacar de la prueba. Él dice que Él va a pasar con nosotros. Él va a pasar con nosotros. Él nos va a ayudar. Él nos va a sostener. Pero tenemos que pasar la prueba. Tenemos que pasarlo. Porque ¿cómo vamos a aprobar si no lo pasamos? Si no lo experimentamos. Y es allí donde tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y darle la gloria, porque es su misericordia sobre nuestra vida. Porque imagínense que Dios nos confíe su reino. ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez en esto? Que Dios nos confíe su reino. Que Dios nos confíe una obra, y las obras que Dios confía a los seres humanos no son obras pequeñas, son obras muy, muy grandes. A veces no valoramos eso y a veces no nos detenemos a pensar en eso, de que Dios está poniendo su confianza en nosotros. Pero para que eso pueda suceder, para que Dios ponga su confianza y me encomiende una obra, tengo que pasar por el horno. Y muchas veces son las personas que están cerca de mí las que van a ser el instrumento que Dios use para que yo pueda ser procesado. Y gloria a Dios por ello. Y gloria a Dios por los cinceles que Dios usa para nuestra vida, para formarnos. Aunque sea difícil, aunque sea doloroso, Dios va a cumplir su propósito en mi vida. En el Salmo 138:8 David dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y gloria a Dios, porque Dios va a cumplir su propósito si nosotros le dejamos. Pero Él va a cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.